Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a ver del proyecto los elementos complementarios. En nuestro video anterior vimos la hipótesis y antes vimos el proyecto elementos básicos. Eso que vimos en los dos videos anteriores es el núcleo, es la clave. Eso no quita importancia a esto, pero planteando los elementos básicos con mayor facilidad vamos a desarrollar los elementos complementarios. Es lo que nos va a ocupar ahorita. Primero voy a explicar cada uno de estos elementos y después, como hicimos la vez previa, voy a especificar qué ocurre cuando lo vemos en lo cuantitativo, lo cualitativo y lo tecnológico, las particularidades que cada uno de ellos va a tener. Ubiquemos nuestro tema dentro del temario que estamos revisando. Nosotros vemos esta primera parte que es el proyecto, elementos básicos, hipótesis y elementos complementarios. Es lo que nos ocupa ahora. Dos videos que vamos a ver después, revisión, cómo revisan los antecedentes. En realidad la estructuración del proyecto, como se los he dicho, es de mayor calidad si revisamos antes estudios antecedentes. Después vamos a ver en otro video cómo identificar a los expertos, cómo identificar artículos, cómo identificar conceptos que robustecerá nuestro proyecto de investigación. Las otras cosas que vamos a ver son estos tres: problematizar, acceder y diagnosticar, que van a corresponder, uno, a investigación cuantitativa, otro a investigación cualitativa y el tercero a una investigación tecnológica. No todo es problematizar, cada uno de ellos tiene sus variantes y, como les digo, lo importante es que nosotros vayamos teniendo de manera presencial un taller de proyectos de investigación. Entremos en materia. Voy a hablar del proyecto, los elementos complementarios, y la primera parte es claro que como documento va a ser una portada. Mucho cuidado porque la portada, cada institución les dirá qué características tienen. De manera clave, de manera básica, tiene que tener el nombre del autor o autores, a veces es un trabajo colaborativo, la fecha en la que se presenta. Recuerden poner la fecha y cuando les den una revisión y entreguen otro, vuelvan a cambiar la fecha porque de repente hacemos indicaciones o señalamos cambios. El alumno los hace, pero no cambia la fecha del documento. Y después dice, no recuerdo cuál es la última versión, un poquito desastroso. El lugar donde se presenta. La institución pedirá una serie de elementos más particulares a cada una de ellas. Hay que recordar que la portada es un elemento descriptivo. En licenciatura, en maestría y en doctorado nos tenemos que ubicar en hacer documentos formales, profesionales, que sean sobrios, que hablen de nuestra presentación y de nuestro compromiso como profesional. Lo advierto porque hay quien confunde un elemento descriptivo con elementos decorativos. Y entonces, si es de alumnos, ponen fotos o hacen todo un derroche usando todas las letras que ocupan, que pueden encontrar y articular, y el título va con una letra, el nombre. No. Es un elemento descriptivo formal. Cuiden de hacer esto porque habla de ustedes. Vamos a ver más claramente nuestra segunda parte, que es la introducción. La introducción se hace cuando ya se terminó el proyecto. Al terminar el proyecto, ustedes hacen la presentación de su proyecto. Esto es una introducción. Y en la introducción, ustedes van a presentar el tema. Tienen que hablarnos un poquito de ese tema. Si revisaron bien estudios antecedentes, tendrán elementos para explicarnos quiénes son los teóricos, cuándo surge, cuáles son las principales ideas de ese tema, cuáles son los principios fundamentales. Eso lo tendrán que presentar. Presentan tanto el tema como el proyecto. Este es un proyecto de investigación en el que procuro conocer esto y esto y esto, ¿no? Entonces van a presentar el tema, el proyecto. Otra cosa muy importante, pueden incluir las razones por las cuales ustedes están proponiendo este proyecto, sobre todo estrechamente vinculado con su perfil. Es una gran oportunidad, porque pueden decir, soy un maestro que lleva 3 años trabajando con alumnos de tercero de primaria.
Y con estos alumnos me he encontrado estas condiciones, yo he trabajado estos temas, he hecho esto, de tal manera que es pertinente que yo haga un trabajo sobre cierta cuestión. Eso es lo que deben de presentar en la introducción. Procuren siempre que las ideas vayan en un orden de exposición, de lo general a lo particular, de lo particular a lo general, de lo teórico a lo práctico. Siempre procuren cubrir un orden de exposición, en este caso de la introducción. Cuando hablen del tema, del proyecto y de las razones, se están presentando ustedes. Esto es un punto muy importante. Es la presentación fundamentalmente de usted o de ustedes, si son un grupo. Si está mal escrito, si las ideas son confusas, si no comprendemos, nos están diciendo quiénes son ustedes. Si hay claridad, si hay lógica expositiva, estamos viendo a profesionales que se están enfrentando de manera clara a un reto, a hacer una investigación. Cuiden mucho eso en la introducción. Entonces, se hace al final, recuérdenlo otra vez, se hace al final de haber hecho el proyecto. El segundo apartado del proyecto como documento son los antecedentes, los estudios antecedentes. Esto es, ustedes tienen que revisar tesis de licenciatura, de maestría o doctorado. Nuestro siguiente video va a explicar cada uno de esos asuntos y cómo llevarlo a cabo, que es una labor muy sencilla. Nos han contado historias muy complicadas, pero es una labor muy sencilla que explicaré en el video siguiente. En este caso van a hacer una presentación de esa revisión de estudios antecedentes. Revisaron una tesis, nos tendrán que decir quién es el autor, cuál es el título del trabajo que presentó, van redactando en un párrafo, en qué fecha lo presentó, qué grado quería obtener, era licenciatura, maestría, doctorado, están dándonos una descripción de esas condiciones, ¿no? Después nos dirán, revisarán con mucho cuidado y nos dirán cuál es el problema de investigación que planteó, o cuál es el objetivo, o cuál es el propósito, o cuál es la hipótesis que planteó este investigador en este trabajo. Si planteó uno, digan, solo encontré hipótesis o identifiqué el problema de investigación. Ustedes en el video previo ya estudiaron estos 4 conceptos. Ahora pueden hacer apreciaciones y ustedes pueden decir, si bien ese es el problema y ese es el objetivo, no hay coherencia. El problema va por un lado o por otro, o el problema no está formulado como problema, o la hipótesis no da respuesta al problema. Este es el momento en el que se van presentando y vamos viendo cómo van dominando el tema. Realicen apreciaciones. Si no aparece, digan, no encontré ni problema, ni objetivo, parece que el trabajo se ubica con este problema o procura esto. Empiecen a mostrar sus aportaciones, su calidad de revisores de estudios antecedentes. Entonces, no nos dicen eso, nos van a decir cómo llevó a cabo la investigación. Hizo una investigación documental, hizo observación, hizo un experimento, hizo una encuesta. Platíquenos cómo llevó a cabo esa investigación. Señalen qué aciertos identifican en esa revisión que han hecho. Uno tiene un cuestionario, el sujeto es un buen cuestionario en el que le pregunta a los padres sobre esto. Señalen los aciertos. En el capítulo 2 habla del origen de la educación y marca una tabla comparativa que lo hace de manera... Señalen los aciertos que tiene el sujeto. Todos los trabajos tienen aciertos, rescátenlos. Señalen también los vacíos. Vamos a llamar vacíos cuando... Mira, si está hablando de supervisión, tenía que haber dicho qué es supervisión. Si está hablando de supervisión, nos tenía que haber dicho quiénes son los teóricos más importantes y eso no ocurre. No plantea ni el concepto, ni nos dice los teóricos, nunca aparece por ningún lado. ¿Qué pasa? Que hay un vacío en este trabajo. Entonces, señalen los vacíos y cuáles las conclusiones de ese trabajo, en qué termina ese trabajo. El autor acaba señalando finalmente que sí, que no, que se acepta la hipótesis, que se da respuesta a la pregunta de investigación. Conforme al objetivo, explica eso. Nos tiene que decir cuáles son las conclusiones. Así van a proceder. Sería deseable que ustedes hubieran revisado 7, 8, 10 trabajos de tesis. Es una labor muy rica para fortalecer el conocimiento que ustedes van logrando sobre esas tesis. Como les he dicho, en el próximo video les voy a explicar. Entonces, vayan identificando y hagan el reporte de 1, 2, 3, 4, 5. Será muy rico y muy valioso que ustedes en 2
o 3 párrafos a lo sumo, sinteticen lo que han encontrado, procurando destacar estos elementos. Pueden destacar alguna cosa que ustedes consideren relevante. Hay algo relevante que amerita destacar y decir, cuando procesa los datos, el sujeto los agrupó, los clasificó con estas categorías, fue muy brillante su labor. Algo que amerite, o hay un trabajo conceptual, plantea una definición muy clara de lo que es autodisciplina y señala 17 características que debe de cubrir la misma. Eso está muy bien, ¿no? Entonces, háganlo así con 4, 5, 6 reportes. Después los van a integrar. Para integrarlos, ustedes harán un párrafo introductorio. Un párrafo introductorio en el que ustedes dicen, a continuación voy a presentar 5, 6, 7 trabajos sobre el tema que estoy planteando o sobre el nivel escolar que está planteando, ¿sí? Tienen que ser trabajos estrechamente vinculados con su problema de investigación, con su objetivo o con su hipótesis. Está estrechamente vinculados, ustedes identificaron, pueden ser de licenciatura, maestría o doctorado, independientemente del grado que ustedes vayan a procurar. No importa, ustedes lo presentan, hacen un párrafo introductorio, a continuación voy a presentar X y Z. Esos 5 antecedentes, piensen cuál es la mejor manera de presentarlo, cuál me conviene presentar primero. ¿Cuál después? ¿Cuál después? Explíquenos en este párrafo introductorio. Los voy a presentar de los más teóricos a los más prácticos. O los voy a presentar de aquellos que considero más lejanos a mi planteamiento y los que van más cercanos a mi planteamiento. Y van presentando cada uno de sus trabajos, como lo he dicho, en 2 o 3 párrafos. Después, terminaron de presentar uno, hacen un pequeño cierre, una apreciación. Este trabajo quiero destacar que el autor ha sido muy afortunado en esto y esto y esto, ¿no? Hacen un párrafo de cierre y pueden dar transición. Veamos enseguida el trabajo de otro autor que se enfoca a tal cosa. Con párrafos de cierre y de transición vinculan 5, no nada más los amontonan, sino que van usando párrafos de cierre y párrafos de transición para vincular los estudios antecedentes. El párrafo más importante de ese apartado es un párrafo de cierre. En este párrafo de cierre tienen que mostrar su calidad analítica, su calidad de profesionales y van a rescatar lo más valioso de esos 5 o 7 revisiones. Como hemos visto, estos trabajos se han enfocado sobre la lectura de comprensión y han hecho prácticas, experimentos, evaluaciones, talleres para estimular la lectura de comprensión que aplicaron con sus alumnos. Pero, y entonces aquí es la gran oportunidad de vincular con su tema, pero en ninguno de ellos se hizo una revisión exhaustiva de lo que es la lectura de comprensión. ¿Cuáles son sus principales teóricos y los principios que deben de regir la estimulación de la lectura de comprensión? Observen cómo están diciendo, esto es lo que se conoce, esto es lo que se ha hecho, pero mi trabajo va a abonar en otro sentido. O cabe la posibilidad de que alguien diga, revisamos el trabajo de tal autor, que hizo en tal momento, en tales circunstancias. Voy a repetir ese trabajo 5 años después, en el mismo nivel, en las mismas circunstancias, para ver si ha habido evolución. Sí pueden repetir trabajos de investigación. Hay un error por ahí de que alguien dice, no, ese trabajo ya lo hicieron. Sí, lo hicieron hace 5 años o 7 años, lo voy a repetir. Puedo repetir un trabajo siempre y cuando tenga conciencia de que lo estoy repitiendo. De repente alguien hace un trabajo de investigación y no sabe que ya se hizo. Ahí sí hay un error. Pero si con conciencia voy a repetir uno, lo puedo hacer. Puedo repetir un trabajo de investigación. Muy bien. Entonces, los antecedentes es una parte clave porque en ella se va a sustentar todo el proyecto. De tal manera que lo hagan con mucho cuidado, porque van a mostrarnos que se enteraron, que son críticos, que son analíticos y que identificaron vacíos o oportunidades para plantear su proyecto de investigación. Cuando hagan su reporte de antecedentes, nuevamente se los digo, se están mostrando ustedes, nos están diciendo quiénes son y cuiden mucho ese orden, sean astutos en cómo van a organizar convenientemente para que caigamos en cuenta por qué están planteando eso.
Tendría que pasar a otra parte del proyecto, elementos complementarios, pero quiero aprovechar esta oportunidad para distinguir claramente que los antecedentes no es un estado del arte. Realmente es vergonzoso, perdón que lo diga, que quieran hacer creer que plantear una revisión de estudios antecedentes en las que ustedes revisarán 5, 6, 7, 10 tesis. Me gusta, de repente tengo alumnos que dicen, ya llevo 10 tesis revisadas. ¿Por qué? Porque los empieza a cautivar el tema, porque los empieza a fortalecer como investigadores al activar su curiosidad. Cuando revisan otros estudios y empiezan a ver vacíos, se empieza a activar su curiosidad. ¿Por qué no dijo esto? Yo no hubiera preguntado eso. Yo, en lugar de haber hecho este experimento, lo hubiera hecho de otra manera. Empiezan a activar cuando hacen revisión de estudios antecedentes. Completamente diferente a estado del arte. Hay un error. Vamos a ver lo que es el concepto de estado del arte como una aclaración dentro de esta revisión de estudios antecedentes. Un estado del arte quiere decir que ustedes nos van a decir el estado de la cuestión. También se llama ¿qué tanto se sabe sobre un tema? Yo quiero saber qué tanto se sabe sobre tutorías. Yo quiero saber qué tanto se sabe sobre lectura y comprensión. Quiero saber qué tanto se sabe sobre aprendizaje basado en proyectos. Fíjense bien la pregunta, estado del arte, ¿qué tanto se sabe sobre este tema? Claramente algunos de ustedes habrán pensado, ¿qué tanto se sabe en dónde y cuándo? Hay que acotar tiempo y espacio. Entonces, para plantear un estado del arte, se requiere determinar un tiempo y un espacio. Fíjense cómo es muy complejo. Y yo digo, ¿qué tanto se sabe sobre tutorías entre el año 2020 y 2022? ¿Qué tantos conocimientos se tiene en la revisión de documentos de 2020 al 2022 en las 36 escuelas normales del Estado de México? ¿Qué tanto saben sobre tutorías 36 escuelas del Estado de México en un periodo de 2 o 3 años? ¿Cuántos documentos tendrán que revisar? Tendrán que revisar en esas 36 escuelas normales todos los trabajos de tesis, de licenciatura o de maestría, o en su caso más adelante, de doctorado que se hayan hecho ahí. Sí. Tendrán que revisar los artículos o las conferencias o ponencias que hagan los docentes que están en esas escuelas. Sí, si casualmente maestros, que es muy, no casualmente, es muy factible que producto de su trabajo de investigación hayan hecho libros o manuales o apuntes, ¿tendrán que tratarlos? Sí. ¿Tendrán que buscar los apuntes? Sí. ¿Cuántos documentos tendrán que revisar para decirnos cuál es el estado del arte? ¿Qué tanto saben? Son muchos. Pero además, en sentido estricto, para que realmente estemos hablando de que han hecho una revisión de estado del arte, lo que tienen que hacer es necesariamente responder a 4 preguntas. Fíjense muy bien, 4 preguntas que van a tener que responder. La primera, ¿qué preguntas se han planteado? Es decir, yo leo las tesis de alguna escuela normal. Me prestaron 17 tesis, imagínense, 17 tesis me prestaron en una escuela normal, porque en esos 2 años o 3 ellos se ocuparon de la tutoría. Yo tengo que identificar qué preguntas plantearon, porque las preguntas me están diciendo qué querían aclarar, qué querían conocer sobre eso. Si son 36 escuelas normales, ya me dirán cómo lo van a hacer, porque están en un estado del arte. Generalmente esto lo hacen centros de investigaciones o grupos muy grandes que trabajan sobre eso. Podemos acceder a este gran esfuerzo que hay en México. El COMIE tiene en sus congresos y cuando hace eventos estados del arte. Lo que hace es poner los trabajos más relevantes, más avanzados sobre una cuestión. Eso ya es un gran esfuerzo. Para delimitar con realidad el estado del arte, me tienes que decir qué preguntas se plantearon. Observe con mucho cuidado, porque yo no quiero saber solo las preguntas que se plantearon, sino quiero saber qué tanto se sabe. Yo tendré que leer con mucho cuidado esos documentos para ver a cuáles se les dio respuesta. ¿Se imaginan la calidad de mi lectura de cada una de esas tesis para indicar si le dieron o no
una respuesta correcta. No es tan sencillo, porque está implicando que yo tengo más conocimiento que ellos para poder decir, este dio respuesta, este no dio respuesta. Ahora que han revisado sus tesis, se darán cuenta que a veces plantean la pregunta y no le dan respuesta a la pregunta, o nunca plantearon la pregunta y no se dieron cuenta. El estado del arte es qué preguntas han planteado, a cuáles se dieron respuesta, después vamos al plano procedimental, cómo hicieron para darle la respuesta, cómo lograron dar esa respuesta. Estamos identificando qué es lo que saben. Les dije que eran 4 preguntas. ¿Cuál será la cuarta pregunta? ¿Qué preguntas se han planteado? ¿A cuáles dieron respuesta? ¿Cómo? La cuarta pregunta es la más importante. ¿Qué preguntas quedan por responder? ¿Se imaginan la capacidad analítica, la capacidad creativa que deben de tener para revisar montones, cientos, en realidad se revisan cientos de documentos para ver qué preguntas se han planteado, a cuáles se le dio respuesta, implica un dominio, que yo sepa más que ellos, cómo hicieron para dar respuesta y qué preguntas quedan por resolver? Solamente conceptualísimo, y realmente esto es, en sentido estricto, el estado del arte. Que no se confunda con revisión de estudios antecedentes, por favor. Hay un fallo muy grave ahí. Dejamos esta pequeña nota aclaratoria, vamos a volver. Ustedes han hecho su revisión de antecedentes y lo presentaron. Después de poner su revisión de antecedentes de 4 o 5 tesis, lo que corresponde es plantear entonces si su problema, si van a trabajar con problema, su objetivo, su propósito o su hipótesis. Recuerden que no se hace una investigación a partir del propósito. Está aclarado en el video, el proyecto, elementos básicos. Ustedes plantean estos elementos, sabemos, son el núcleo de la investigación, pero vean la coherencia. Ustedes dicen que esto se ha estudiado y ahora lo que yo voy a estudiar es esto, que en realidad debe de avanzar sobre el conocimiento que han explorado y que han identificado. Es lo que va a dirigir todo el trabajo de investigación. El trabajo de investigación va a consistir en darle respuesta a la pregunta de investigación. El trabajo de investigación va a consistir en lograr mi objetivo de investigación. El trabajo de investigación va a consistir en someter a prueba la hipótesis para ver si se acepta, se rechaza, se corrige o se suspende valoración. ¿De acuerdo? Entonces, esto ya fue aclarado antes y nosotros vamos a llevar esto como el núcleo del trabajo. Si revisaron con claridad el video sobre el proyecto Elementos Básicos, sabrán que no necesariamente tienen que plantear los 4. Yo voy a hacer un trabajo cuantitativo. ¿Qué es la tutoría? Me conviene plantear solo la pregunta, ¿qué es la tutoría? Y lo voy a hacer a partir de los 4 principales autores que he identificado sobre la tutoría. Ese es mi trabajo. No requiero ni objetivo, ni hipótesis, ni propósito. De repente en su institución se los van a pedir. De repente en la institución piden cosas que no están contemplados dentro de la exposición que yo damos y tendrán que ver cómo lo resuelven o cosas que realmente no tienen sentido. El compañero quiere saber qué es la tutoría y no tiene ningún sentido plantear hipótesis, pero se le exigen y le piden variable independiente y variable, ni modo. Tendrán que pasar a lo que yo llamo una etapa de escenografía y maquillaje. Tendrán que inventar una hipótesis o tendrán que inventar un objetivo para que pase como documento. Pero la claridad está en ustedes que solo van a dar respuesta a la pregunta que es la tutoría. ¿De acuerdo? Procuren siempre hacer este manejo para salvarse. Muy bien, para librar algunos obstáculos un poco improcedentes que aparecerán por ahí. Planteado esto, que es el foco, conviene explicar por qué esa pregunta, por qué ese objetivo, por qué esa hipótesis. Esto es, ustedes tendrán que pasar a lo que se llama justificación. Justificar es dar razones de por qué están proponiendo esa pregunta, por qué están proponiendo ese objetivo. La revisión de estudios antecedentes les da elementos, su experiencia en un campo profesional les da elementos. Justificación puede estar planteada en diversos momentos, en diversos ámbitos. La justificación puede ser teórica. No hay claridad respecto del concepto. No han explicado las etapas, las fases o los principios fundamentales de lo que es la tutoría. Ese puede ser
una justificación de carácter teórico. También pueden dar justificaciones de carácter empírico. Estoy en una escuela donde 17 maestros tenemos que dar tutoría y no sabemos cuáles son los planos, las actividades que nos posibilitan dar esto. Entonces hay una experiencia laboral concreta mía que me hace decir tengo que hacer esto. Quiero aprovechar este momento de la justificación empírica para que ustedes identifiquen lo que es escalar un problema de investigación. Es decir, yo quiero obtener un grado de maestría o de doctorado y llego y digo, es que quiero ver cómo debemos de dar tutoría en la escuela en la que participo. Eso no justifica que se haga una tesis de maestría o doctorado, es un ámbito micro, mínimo, pequeñito. Entonces, en lugar de decir cómo dar tutoría en la escuela que participo, cómo dar tutoría, fíjense bien, cómo dar tutoría en la escuela primaria Margarita Maza de Juárez. No, es mejor decir cómo dar tutoría a nivel primaria. En ese momento estoy escalando de un nivel pequeñito, reducido a todo un grado. ¿Cómo debe darse la tutoría a nivel primaria? ¿Se dan cuenta? Mis ejemplos probablemente en lo pedagógico y lo didáctico no son muy diestros, porque no soy de esos ámbitos, pero lo que quiero es que con frecuencia tienen que escalar su problema de investigación para que se justifique a niveles de posgrado. ¿De acuerdo? Muy bien, ahí esa es una razón empírica. También puede haber razones económicas. Podemos tener razones económicas al decir, están reprobando muchos alumnos, están desertando y entonces ya no se sostiene la escuela. Nosotros tenemos que dar clases a tantos alumnos para mantenernos económicamente y como estamos fallando en este ámbito, están desertando y ya tenemos una razón económica. Una de las razones también más importantes son razones de carácter social. En el ámbito en el que nos encontramos disciplinas sociales, el referir a los grupos, el referir a la población es una gran justificación. Cuando hablemos de una justificación de carácter social, preferentemente tendremos que tratar 4 rubros o subapartados. 1, tendremos que hablar de la magnitud. Cuando nosotros nos refiramos a la magnitud, a lo que estamos diciendo es cuántas personas están directamente afectadas por esta condición. ¿Cuántas personas están directamente afectadas por esta condición? Pensemos en una situación de carácter médico, porque no soy muy bueno en el área de pedagogía. Si nosotros queremos hablar de una investigación y estamos hablando de las personas que tienen un problema de alcoholismo en cierta población, decimos, pues queremos saber las implicaciones del número de personas que tienen alcoholismo en Ecatepec. Son muchas, ¿sí queda claro? Y si decimos las personas que tienen una infección de VIH, pues son menos, ¿no? Entonces, magnitud es referir, hay que buscar, hay que documentar esta información, cuántos son los directamente afectados. Si vemos esta primera lectura, vamos a decir, hay más problemas de alcoholismo que problemas de VIH. Después vamos a pasar a otro que también nos permite dimensionar con mayor claridad el problema que estamos abordando. Magnitud es lo directamente afectado. Trascendencia es aquello que se ve afectado de manera indirecta. Entonces, los alcohólicos afectan su trabajo, su familia, sus relaciones interpersonales, accidentes. Eso nos habla de qué tan más grande es, cuál es el impacto de manera indirecta. En el caso del VIH decimos el grupo es muy pequeño. Sí, pero el tratamiento es costosísimo. Entonces aquello que aparentaba ser tan pequeño resulta que es relevante cuando vemos la trascendencia. Cuando hablemos de trabajos de carácter social hay que hablar de la magnitud, la trascendencia es muy grande. Después vamos a pasar a otro elemento más que nos permite dimensionar esta justificación, que es la factibilidad. ¿Qué tan posible es llevar a cabo el estudio? ¿Qué tan viable es que llevemos a cabo ese estudio? Les voy a dar un ejemplo que tampoco corresponde directamente a educación, pero que permite identificarlo. Nosotros podemos decir, magnitud, la corrupción. Hombre, la corrupción en México es
enorme. Trascendencia, lamentablemente, trasciende a niveles internacionales. Muchos países dicen, yo no quiero con esto, yo no quiero eso, porque hay mucha corrupción. Hay factibilidad, hay posibilidades de que llevemos a cabo ese estudio y que nos pongamos a buscar en instituciones de gobierno o de procuración de justicia o de policía. No, si bien hay una gran magnitud, una gran trascendencia, no es posible llevar a cabo ese estudio. En el caso de lo social es muy importante que nosotros también estimemos eso. No hay posibilidades de llevarlo. Y luego, más complejo, otro punto que debemos de estimar en el caso de la justificación de carácter social es la vulnerabilidad. ¿Qué tan factible es que nosotros logremos una reducción a través de un modelo educativo de la corrupción? Es muy complicado. Es muy complicado. Si no podemos educar, ahora vamos a incidir en valores y en corrupción. Es muy complicado. Esto, cuando alguien me presenta un tema y habla de la magnitud, trascendencia, factibilidad y vulnerabilidad, me permite estimar si vale la pena o no hacer ese trabajo, si requiere algunos ajustes o en realidad es otro el trabajo que tiene que hacer porque lo que está planteando no es posible o es muy pequeña la población. ¿De acuerdo? Estamos hablando de la justificación. Han dado razones de por qué vale la pena llevar a cabo este estudio. De este apartado vamos a pasar al siguiente apartado de un proyecto que se llama el procedimiento. Procedimiento me va a hablar de cómo llevar a cabo mi trabajo de investigación. ¿Qué voy a hacer para llevar a cabo ese trabajo? Si ustedes plantearon su pregunta, su objetivo o su hipótesis, tentativos, revisaron estudios antecedentes, cuando revisan estudios antecedentes, están platicando con otro investigador. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Con qué lo hiciste? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué leíste? ¿Qué encontraste? Tomo tu estudio y ¿qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuánto tiempo? Estoy platicando con otros y eso me permite pensar, redefinir, precisar cómo lo voy a hacer yo. Es automático. Aunque ustedes no lo crean, cuando lo hagan, cuando revisen estudios antecedentes van a decir, es cierto. Ya estoy pensando, repensando y redefiniendo lo que voy a hacer. ¿Sí queda claro? En este pensar y redefinir sobre lo que voy a hacer, la parte muy importante de la investigación primero es plantear la pregunta, pero luego tengo que idear cómo voy a hacer para darle respuesta. ¿Qué debo de hacer? ¿Observar? ¿O tengo que hacer una encuesta? ¿O tengo que hacer un experimento? No, el trabajo es netamente documental. Eso es referir el proceso de investigación. En este apartado nos tendrán que decir cuál es el método. Es una reflexión eminentemente de carácter metodológico. Leeremos libros de metodología que nos darán una gran riqueza sobre lo que es observar, medir, evaluar, experimentar, encuestar, entrevistar y empezamos a deliberar qué vamos a hacer para darle respuesta a nuestra pregunta de investigación. Y entonces ya planteamos cuál es el método. Inductivo, deductivo, analítico, sintético, es un método de análisis del discurso, es un método para observar con precisión algo, es un experimento. ¿Cuáles son las técnicas que voy a emplear? ¿Sí queda claro? ¿Qué técnicas voy a emplear? Pues voy a emplear una técnica de lectura o voy a emplear una estrategia muy particular de lectura que voy a aplicar varias veces. ¿Cuáles son las técnicas y cuáles van a ser las etapas? No confundan unos con otros. En método tenemos inductivo, deductivo. La metodología tiene numerosos métodos. Las técnicas son pasos específicos para hacer bien una cosa. Y después vamos a tener, como les he referido, que marcar las grandes etapas de mi proceso de investigación. Todo el mundo toma las etapas de otro proyecto y las copia y las pega. No, yo no voy a hacer lo mismo que el otro, porque él va a hacer una investigación documental. Yo voy a hacer un experimento, y aquel compañero hizo una encuesta. Entonces, cada quien debe de deliberar libremente cuáles son las grandes etapas que va a hacer, en qué técnicas y en qué método se va a apoyar. A eso le van a agregar ustedes qué tipo de investigación voy a hacer. Documental, va a ser de campo, va a ser de laboratorio, va a ser longitudinal, va a ser transversal, va a ser un trabajo experimental, va a ser un trabajo de tipo histórico. Traten de identificar, buscando en los libros de metodología, qué tipo de investigación van a hacer. Vamos a ver uno más, qué
perspectiva. Lo estamos aclarando aquí. Ustedes pueden hacer trabajos en la perspectiva cuantitativa, cualitativa y tecnológica. Al elaborar el proyecto, yo especifico las particularidades que debe de cumplir el proyecto en cada una de estas perspectivas. En un video más adelante vamos a ver lo que es la perspectiva cuantitativa, cualitativa y tecnológica. Si les comen un poquito las ansias, busquen nuevamente en YouTube un video con mi nombre, Fernando García Córdoba, que se llama Tesis cuantitativas o tesis cualitativas. Este les permitirá ver lo que es lo cuantitativo, lo cualitativo y lo tecnológico. ¿De acuerdo? Vayan viendo, entonces tenemos el tipo de investigación y cuál es la perspectiva desde la que van a hacer su trabajo de investigación. Muy bien, aclarado el tipo de investigación y cuál es la perspectiva, en su caso, fíjense muy bien, en su caso, si van a trabajar con un carácter social, en su caso especificarán cuál es la población, cuál es el grupo al que me voy a enfocar el estudio. No todos los trabajos tienen población, ¿de acuerdo? Mucho cuidado. Puede haber trabajos documentales muy brillantes que no requieren población. Entonces, en su caso, referirán la población. Si la población es un tamaño muy grande y ustedes no pueden estudiarlos a todos, hablarán de la muestra. ¿Cuál es el tamaño de muestra? ¿Cuáles son los criterios de elección de la muestra? ¿Quién queda dentro? ¿Quién queda afuera? ¿Cómo hice para determinar la muestra? ¿Así queda claro? En trabajos muy particulares, sobre todo de carácter cualitativo, más que hablar de población, es un fuera de lugar hablar de población y hablar de muestra en trabajos cualitativos. Lo correcto es hablar de testigos privilegiados. Testigos, ¿quiénes son aquellos que tienen información respecto de lo que yo voy a hacer? Testigos privilegiados, ¿de acuerdo? Señálenlos quiénes son, si corresponden. También nos van a hablar, muy importante, son caracteres ¿cómo se llama? En trabajos de carácter empírico, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es la escuela? ¿Cuál es la institución? ¿Cuál es el espacio? ¿Cuál es la academia en la que yo voy a hacer mi trabajo de investigación? También nos van a señalar, en este caso, los recursos, si van a usar cámaras, si van a usar grabadoras, si van a usar ciertas estrategias o cierto material de trabajo, entre otros asuntos. ¿Sí queda claro? Nos van a decir cómo y de qué manera están llevando a cabo su trabajo de investigación. Lo plantean antes para que sea analizado por los expertos, por su asesor, por algunos compañeros y digan, me parece que es más afortunado hacer esto que el otro. Están diciendo cómo idearon para darle respuesta a su pregunta de investigación. Un momento clave de resolver la pregunta de investigación. ¿Cómo le va a hacer para darle respuesta? Y aquí nos explican cuáles son los momentos de las bases. Después de haber hecho el procedimiento, compete que nosotros nos ocupemos de llevar a cabo el esquema de acopio de información. En este momento entra el esquema de acopio, aquel en el que vamos a decir cuáles son los apartados teóricos que vamos a desarrollar o apartados también que competen a la institución o al lugar o al grupo. Entonces nosotros señalamos nuestro esquema de acopio. Ya lo vimos en el video previo, por eso no me voy a detener en este momento. Habla del capítulo y de los subcapítulos que ustedes van a desarrollar. A partir de esto viene un punto importante como formación de profesionales, el cronograma. En el cronograma nosotros vamos a partir de identificar las etapas. Primera etapa, revisión de estudios antecedentes. Segunda etapa, integrar el proyecto. Tercera etapa, integrar el marco teórico. Cuarta etapa, diseñar la encuesta. Estas etapas muy grandes, lo que a mí me gusta, me conviene es que hacerlas más pequeñas. Si yo puse integrar el marco teórico en febrero, marzo y abril, es como muy genérico. Y no lo hacen, y dicen, ya llevo enero y no ocurre. Ya llevo febrero y pues ya lo voy a hacer el marco teórico. No, si en estas grandes fases ustedes toman subdivisiones y dicen, en lugar de poner el marco teórico, lo divido en actividades, identificar a los expertos, localizar la información, clasificar la información, dar lectura a la información, elaborar fichas, notas o cuadros y luego integrar el escrito, revisar el escrito, dar a revisión al escrito. He tomado una etapa macro, una fase,
y le he dividido en actividades. Conviene dividir en actividades porque uno tiene más claro si está cumpliendo o no. Es más fácil ejecutar y dar seguimiento. Cuando hablamos de un cronograma, estamos hablando de que las etapas las dividimos en acciones y eso le vamos a asignar fechas. En principio, porque luego hay una solicitud institucional, son ustedes los que asignan las fechas. Son ustedes los que están asumiendo un compromiso personal, profesional. Si yo digo que en febrero, marzo y abril hago el marco teórico, es muy poco tiempo, probablemente abril, mayo y junio, de febrero a junio voy a hacer el marco teórico. Estos son bastantes meses muy adecuados para hacer un marco teórico en licenciatura, en maestría más o menos, tal vez en doctorado requerirá más tiempo. Si yo lo asigno es porque yo estoy comprometiéndome en mi formación, en mi construcción como profesional. Mírenlo de esta manera. El cronograma no es un requisito institucional, no es un apartado más, es que yo me mire y me comprometa a cumplir ciertas cosas en cierto momento. Les voy a hacer también una aclaración muy importante. Cuidado con los trabajos empíricos o de campo. Si yo voy a trabajar con poblaciones que entrevisto, que aplico cuestionarios, que voy a hacer algún experimento, voy a probar ciertas técnicas, es muy factible que aparezcan imprevistos. Voy a entrevistar a los maestros de matemáticas tal día, y de repente llego allá a mis primeras entrevistas y dicen, ¿sabes qué? Que lo lamentamos mucho, pero hay supervisión. Es que tenemos una junta. Y entonces, cuando trabajamos con la realidad, en el trabajo de campo, es muy factible que aparezcan imprevistos, que retrasen y que vayan aplazando nuestras fechas. Mucho cuidado. Pongan un poquito como colchoncitos para estos trabajos de carácter empírico para que no les gane el tiempo por los posibles imprevistos que puedan aparecer. Después ustedes finalmente pondrán las fuentes de información. Aquí, cuando revisaron estudios antecedentes, ya se los indicaré, van a ver también la bibliografía de esos trabajos, para ver qué cosas es conveniente leer. También a la hora de buscar los estudios antecedentes y los expertos que explicaré en 2 videos más adelante, ustedes van a encontrar artículos, conferencias, ponencias para hacer su trabajo. Tienen que ser muy selectivos. Mucho cuidado con este criterio tan pobre que dice, tienen que ser de 5 años a la fecha. Es muy pobre. Es un criterio muy pobre porque si ustedes van a la biblioteca de la institución donde están y le preguntan al bibliotecario cuántos documentos son de 5 años a la fecha, me parece que el bibliotecario que tiene ahí miles le dirá como 4, compañero. No, ustedes tienen que poner en las fuentes de información que ahorita se llamarán tentativa aquellas que competan a los expertos. ¿Quiénes son los expertos en el tema? Tienen que leer a los expertos. No ese criterio tan ridículo de 5 años a la fecha. Es desastroso. Probablemente, a mí que me gusta mucho leer, probablemente ustedes también, cuando uno se entera que se quemó la biblioteca, en la antigüedad se quemó la biblioteca de Alejandría, miles de documentos, uno dice, Dios mío, ¿cuánto conocimiento se perdió? O cuando los mongoles conquistan Bagdad, los mongoles lo primero que hicieron es toda la biblioteca la tiraron al agua, a los ríos. Uno dice, Dios mío, ¿cuánto se perdió? Cuando los españoles conquistan México, conquistan Tenochtitlán, por semanas quemaron cientos de códices. Uno dice, estos salvajes que hicieron. Hoy somos más civilizados, hoy no somos tan salvajes. Hoy en lugar de quemarlos, le decimos al alumno que sean de 5 años a la fecha. Y estamos haciendo que ignore todo el conocimiento disponible. No hagan caso a estas indicaciones, por favor. Es realmente aberrante. Lo que ustedes tienen que poner son los libros, los artículos, las tesis, las conferencias o algunas páginas de internet, documentos. Páginas de internet también, no lo duden, de repente buscan por YouTube los nombres de sus expertos y encuentran que hay conferencias, entrevistas que también pueden ser muy valiosas. Muy bien, esto va a ser, pero de los expertos. Tienen que identificarlo, vamos a ver en otro video, quiénes son los expertos, tienen que establecer cuáles son los discursos más simples y los más complejos y leerlo de lo simple a lo complejo. Vamos a dejar aquello de 5 años a la fecha. Gracias, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora vamos a ver las particularidades
de cada uno de estos apartados en lo que es un trabajo cuantitativo, cualitativo y tecnológico. Vamos a hacer una revisión muy breve porque no se hacen de la misma manera. Cada uno tiene sus particularidades. Veamos entonces nuestra tabla que nos habla de lo cuantitativo, lo cualitativo, lo tecnológico. Voy a ir dando datos de ellos, no quiero que estén anote y anote. Probablemente lo más adecuado sea que cuando haya terminado de hacer toda la explicación, copien la pantalla y la impriman para que tengan todos los datos. No es lo mismo lo cuantitativo, cualitativo y tecnológico en términos de introducción, antecedentes, justificación, procedimiento, esquema de acopio, cronograma y fuentes de información. Hay otras particularidades también en los elementos básicos, pero fueron tratados en el video anterior. Vamos a ver qué ocurre con lo cuantitativo. Lo cuantitativo va a tener una introducción, va a tener una revisión de estudios antecedentes que nos digan qué tanto se sabe, cuál es lo conocido de ese tema, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que conocieron? Una exploración de lo que encuentran ustedes. La justificación sí debe de ocurrir, ya sea teórica, empírica, como hemos visto. El procedimiento, nos tienen que explicar cuál es el procedimiento, procurando abarcar los datos que nos den cuenta de cómo van a hacer para darle respuesta a esa pregunta. Si va un esquema de acopio analítico. Recuerden que en el video previo tomamos la pregunta, la dividimos en sus partes y estudiamos cada una de sus partes. Y desde lo teórico puede incorporarse más temas o asuntos. El cronograma sí corresponde y las fuentes de información sí corresponden. Lo que hemos explicado está muy enfocado al trabajo cuantitativo, diferente del trabajo cualitativo. Dijimos que en lo cualitativo, en esto que hemos explicado, ustedes me deben de dar una introducción al tema, al proyecto y presentarme a mí. Eso no va a ocurrir en lo cualitativo. Un sujeto que hace una investigación de carácter cualitativo debe de ser un gran observador. Debe de ser un sujeto que es capaz de mirar desde los otros. Entonces, cuando haga la introducción para hablarnos de un trabajo que quiere hacer, la gran virtud con lo que nos debe de sorprender es que hace una descripción comprensiva de aquello que quiere estudiar. Un grupo, una situación, un espacio, un proceso. Quiere estudiar a los maestros de matemáticas. En esta introducción nos dirá, los maestros son así, están así, tienen estas formaciones, pero debe de ser una descripción que nos permita mirar que el sujeto es capaz de describirlos desde los otros. Mucho cuidado. Ese es como les dije, aquí se muestra y dice, yo sí soy capaz de mirar desde el otro, tratando de integrar mi subjetividad, pero procurando el discurso de los otros. Ahí debe de estar en la introducción. No es tan fácil. Lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de acceder al grupo, el espacio y la situación. Un video que vamos a ver más adelante, lo miraré con mayor profundidad. En el caso, yo voy a buscar estudios antecedentes, pero no de lo que se sabe del objeto, sino estudios antecedentes que se hayan hecho sobre ese tipo de grupos. Dije, voy a estudiar al grupo de maestros de matemáticas. Tengo que ver si alguien, en una perspectiva cualitativa, ha estudiado a grupos de maestros de matemáticas. No, encontré que estudiaban a maestros de biología y de química. Pues tómalos. Ve cómo hicieron esos trabajos. ¿Sí queda claro? Entonces, voy a ver quién ha estudiado a ese grupo, cómo lo ha hecho. También puedo, si yo intuyo que voy a hacer un trabajo de carácter etnográfico o un trabajo de investigación-acción, debo de buscar trabajos que me digan cómo le hicieron. Busco trabajos, aunque es de otro asunto que no compete a mí, es un trabajo etnográfico sobre unas señoras que preparan alimentos, pero quiero ver cómo se hizo ese trabajo. ¿Cuál es el resultado? Los etnógrafos siempre dicen, revisen y revisen y revisen estudios que se hayan hecho en etnografía. Igual diremos, si vas a hacer estudio de caso, revisa cómo se han hecho trabajos de estudio de caso. Es muy diferente a lo que ocurre en antecedentes. No hay justificación, compañero. En el caso de los trabajos cualitativos no se justifica. El cualitativo es muy respetuoso y muy solidario de pequeños grupos de pequeñas personas. No tiene por qué dar explicaciones de por qué vale la pena estudiar un grupo de matemáticos. Yo los quiero comprender, quiero mirar desde ellos. Grandes trabajos de carácter cualitativo no tienen que ser justificados, sí en lo cuantitativo. El procedimiento que se va a plantear es tentativo,
porque aún no, apenas está empezando el trabajo. Me parece que voy a hacer de etnografía o un estudio de caso. Entonces lo está planteando el sujeto de manera tentativa y a mayor información sobre lo que va a estudiar y las diferentes modalidades de la investigación cualitativa, decidirá cuál es, sobre todo asesorado por aquel que está apoyando la elaboración del proyecto. Muy bien, ahora veamos el esquema de acopio. La particularidad de la investigación cualitativa es que no se tiene el objeto en estudio. El objeto de estudio se construye durante el proceso, de manera tal que no hacemos un esquema analítico. El esquema de exposición se construye a partir de nuestra experiencia y entonces inicial flexible. Probablemente diremos cuál es el grupo, cuál es la modalidad investigativa, pero no será tan analítico como el cuantitativo. Mucho cuidado. Lo que tenemos que ver en un proyecto de investigación cualitativa es un sujeto con la gran capacidad de comprender el grupo, la situación, el espacio, lo que vaya a estudiar. El cronograma vuelve a ser flexible. Mucho cuidado. No existe un cronograma. El cualitativo, la investigación cualitativa tiene un principio de que cuando yo voy a un espacio, un grupo, una situación, o cuando yo estoy estudiando ciertos documentos sobre algo, he obtenido la información cuando se logra la saturación. Un investigador cualitativo concluye cuando logra la saturación. ¿Cuándo es la saturación? Cuando la información a la que accede, la que le da la población, la que él obtiene con mirar, ya repite el conocimiento que logra. Recuerden ustedes que en química estudiábamos saturación cuando tomábamos un vaso con agua y disolvíamos azúcar. Le podíamos disolver una cuchara, le poníamos una segunda, parece que se disolvía, a una tercera ya no se disolvía, ya se quedaba en el fondo el azúcar. Eso es la saturación. Cuando yo estoy con un grupo o mi objeto y lo que encuentro ya empieza a repetir información que yo tengo, he logrado la saturación, termina mi trabajo. Eso ocurre con el cronograma de la investigación cualitativa. Otra advertencia muy importante. En el caso de la investigación cualitativa hay más posibilidades de que se presenten eventualidades y de que yo no pueda tener acceso a la información. Otra cosa, que el grupo de repente no está, la persona que quiere entrevistar está de mal humor, tuvo un compromiso, etc. ¿Sí queda claro? Eso es muy factible en investigación cualitativa. El cronograma, el horario de la investigación cualitativa, lo diré en otros videos, es de tiempo completo. De repente voy a hacer una investigación cualitativa respecto de tal grupo, voy los martes y jueves, porque es el tiempo que tengo libre de 4 a 6. Eso no es una investigación cualitativa. Una investigación cualitativa de carácter empírico exige que el sujeto esté de tiempo completo. Grandes investigadores cualitativos duermen ahí, comen ahí, desayunan, conviven ahí. No van los martes y jueves de 4 a 6. Ese es un desatino que nos habla del poco conocimiento de investigación cualitativa. Fuentes de información, sí. Sí van las fuentes de información, todo tipo de documentos, sobre todo aquellos que hablen de la modalidad de investigación que quiere hacer, fenomenología, deben de aparecer esos libros, etnografía, interaccionismo, deben de aparecer esos libros de los expertos. Y a veces en esto se usan cartas, fotos, documentos, objetos como documentos, como pueden ser utensilios para cosechar, utensilios para trabajar, los libros que ocupan los maestros, o las notas o su regla, todo eso, también son documentos que nos hablan de esa labor para lograr comprender. Finalmente vamos a ver qué ocurre con la investigación tecnológica. Sí va a tener una introducción, igual, muy parecido al cuantitativo. Nos debe de hablar del tema, del asunto que queremos resolver, del proyecto y nosotros vinculado con eso. ¿Qué otro vamos a tener? Antecedentes. Aquí es muy importante. Si bien deben de revisar, en el caso de lo tecnológico, qué estudios se han hecho. Yo voy a hacer un trabajo porque en una escuela no hay trabajo colaborativo. No hay trabajo colaborativo entre los maestros. Si quiero hacer, estoy donde estoy allí haciendo mis prácticas y veo que no trabajan colaborativamente. Debo de buscar tesis sobre trabajo colaborativo, pero mucho cuidado. También debo de buscar en ese lugar, en ese espacio,
¿Qué cosas se han intentado? ¿Alguien ha intentado? Sí, el otro día el maestro hizo algunas prácticas y como que no funcionó, como que... A ver, voy y platico con él. O vino un asesor externo que también... ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué falló? ¿Quiénes se opusieron? Entonces, cuando hablamos de investigación tecnológica es porque queremos enfrentar una realidad y hacer un cambio. Veamos quién ya lo intentó antes, cómo lo hizo. ¿Le hicieron caso o simularon? Es muy importante que tengamos esta información porque habitualmente algo que queremos hacer es, ya lo hicieron, nos quieren descalificar. Y uno dice, sí, ya sé que lo hicieron, lo hizo tal persona, hizo esto y esto, pero creo que no le hicieron caso, no fueron muy claras estas instrucciones, por eso lo intento nuevamente. Esto debe de quedar incluido en los antecedentes que se ha intentado antes en este espacio. La justificación, sí, es muy importante justificar estos trabajos de carácter tecnológico, sí, experimental. Un trabajo tecnológico, ya sea que se hace en la realidad o que yo ideo ese proceder en mi cabeza, es experimental. En lo tecnológico, recuerden que queremos cambiar una realidad. Quiero estimular el trabajo colaborativo entre los maestros de tal escuela. A fuerzas, tengo que idear estrategias, recursos, procederes e implementarlo a fuerzas, pero no necesariamente. Yo puedo idear, tiene que estar inmiscuido de una lógica experimental. ¿Qué tienes que manipular para lograr de que deseas? Eso es lo tecnológico. ¿Qué tengo que hacer para lograr lo que deseo? No te lo va a permitir el director, no va a hacer esto con mis maestros. Puedo diseñar todo en la lógica experimental y validarla a partir de juicio de expertos. ¿Qué quiere decir? Que se lo presento al director para que me diga con qué está de acuerdo, con qué no está de acuerdo, qué haría. Se lo presento a los que lo van a implementar, con qué está de acuerdo, con qué no. Se lo presento a alguien que haya hecho este estudio. A través de internet me encontré 2 tesis que hicieron lo mismo. Se los mando a ellos para que den sus opiniones. Esa es una manera que se llama para validar algo que no puedo llevar a la práctica, lo valido por juicio de expertos. Es muy importante la lógica experimental en lo tecnológico. El esquema de acopio tiene que hablar tanto del objeto como el contexto. Si voy a trabajar en una escuela, tengo que decir qué es esa escuela, quiénes están. Si yo en una escuela voy a trabajar para desarrollar el trabajo colaborativo entre maestros, hay ciertos temas de esa escuela que yo voy a tratar. Si voy a hablar de la enseñanza de matemáticas, hay otros temas más pertinentes con mi pregunta de investigación. Entonces, debo de mirar el contexto y ver de qué asuntos tengo que conocer y hablar pertinentes a mi pregunta de investigación. Esto va a ocurrir en el caso del esquema. El cronograma, aquí tiene una importancia relevante el trabajo tecnológico porque debe de ser a corto plazo, a 3, a 4, a 6 meses. 6 meses ya son muchos. ¿Por qué? Porque yo estoy en una escuela y les dije que voy a promover el trabajo colaborativo. Debo de ir identificando algunas pistas e irlas implementando. No puedo regresar un año después y decir, ya sé ¿qué vas a hacer esto? A ese maestro ya no está, ya no trabajamos así. La realidad no espera. No se va a mantener estática que yo haga mi propuesta y regrese. Por eso, en el caso de lo tecnológico, debo de hacerlo a corto plazo para que no cambie demasiado la realidad, para que vean mi compromiso. Si lo haces más de 6 meses, me parece que está un fuera de lugar. Las fuentes de información, sí, y debo de tomar documentos de la empresa o de la institución o de la escuela o del grupo, ¿de acuerdo? Sí, debo de procurar fuentes de información que también me hablen de ese contexto. Muy bien, pues por mí, muchas gracias. Vamos a tener otros videos más que iremos desarrollando. Quiero mandar un saludo a todos los maestros del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Saludos y recuerden, por la educación al servicio del pueblo.